Advertencia. Las historias que aquí se cuentan son extraídas de Reddit. Muchas pueden ser hechos reales, mientras que otras son solo relatos creados para entretener a la audiencia. Por esta razón, se recomienda discreción con las mismas. Después de esa noche, mi vida nunca fue la misma. Aunque intenté volver a mi rutina, la experiencia en la estación Veridia se había arraigado profundamente en mi mente. Cada turno nocturno era un recordatorio constante de lo que había presenciado, y la ansiedad comenzó a consumirme. No podía dejar de pensar en el hombre y la mujer que bajaron en esa estación fantasma. ¿Quiénes eran? ¿Y qué les sucedió después de que desaparecieron en la niebla? Comencé a investigar, buscando respuestas en los archivos de la empresa, pero no encontré ninguna mención de la estación Veridia. Hablé con otros conductores, y aunque algunos habían oído rumores de la estación, nadie había tenido una experiencia tan directa como la mía. Sentí que la paranoia se apoderaba de mí, y mi obsesión por la estación comenzó a afectar mi vida personal. Una noche, mientras descansaba en casa, recibí una llamada anónima. Una voz áspera y desconocida me advirtió que dejara de investigar y de hablar sobre Veridia. El pánico se apoderó de mí. Quienquiera que fuera, sabía lo que había pasado y estaba decidido a mantenerlo en secreto. Esa llamada fue el punto de quiebre. Sabía que debía alejarme de todo esto antes de que me consumiera por completo. Decidí dejar mi trabajo como conductor de tren. Informé a la empresa que necesitaba un cambio de vida, y aunque no entendieron del todo mis razones, aceptaron mi renuncia. Me mudé a otro lugar, lejos de esa línea de tren y de la posibilidad de cruzarme nuevamente con Veridia. El tiempo ha pasado, pero el recuerdo de aquella noche sigue vivo en mi mente. He aprendido a vivir con la incertidumbre, aunque aún me pregunto qué fue lo que realmente sucedió. A veces, en mis sueños, vuelvo a estar en ese tren, observando la niebla que envuelve la estación fantasma. Y aunque trato de no pensar demasiado en ello, sé que Veridia sigue ahí, en algún lugar, esperando su próximo encuentro. A pesar de haber dejado mi trabajo y mudado a un lugar nuevo, la presencia de Veridia nunca me abandonó. Las pesadillas comenzaron a intensificarse. Cada noche, me encontraba de nuevo en el tren, con la niebla densa y fría envolviendo la cabina, y esos mismos ojos inquietantes del hombre y la mujer mirándome antes de desaparecer en la estación fantasma. Una noche, desperté sobresaltado, empapado en sudor. Decidí que ya no podía vivir así, siendo perseguido por los fantasmas de un lugar que ni siquiera debería existir. Estaba decidido a encontrar respuestas, aunque eso significara enfrentar el misterio una vez más. Volví a mi antigua ciudad y busqué a los pocos compañeros de trabajo con quienes aún tenía contacto. Les conté lo que me había sucedido y, para mi sorpresa, uno de ellos, un conductor mayor llamado Tomás, confesó haber tenido una experiencia similar años atrás. Nunca había hablado de ello por miedo a ser tomado por loco. Tomás me habló de un hombre llamado Don Ricardo, un antiguo conductor que había trabajado en la línea décadas atrás y que, según los rumores, sabía más sobre la estación fantasma. Don Ricardo vivía en una cabaña aislada en las afueras de la ciudad, apartado de todos, sumido en su soledad y en los secretos que guardaba. Sin pensarlo dos veces, me dirigí a su cabaña. Cuando llegué, Don Ricardo me recibió con una mirada sombría. Apenas pronuncié la palabra Veridia, sus ojos se oscurecieron y me invitó a entrar. Me contó que la estación era una especie de portal, un punto de acceso entre nuestro mundo y otro, un lugar donde las almas perdidas se encontraban su destino final. Había escuchado sobre su existencia desde joven, pero nunca había podido descubrir por qué aparecían y quiénes eran esos pasajeros que se adentraban en la niebla para no volver jamás. Don Ricardo me advirtió que nadie que hubiese intentado desentrañar los secretos de Veridia había vuelto indemne. La obsesión los consumía, y finalmente, la estación los reclamaba. Me aconsejó olvidar todo lo que había pasado, dejar que la estación se desvaneciera en mi memoria como una pesadilla de la que había despertado. Sin embargo, algo en sus palabras me hizo dudar. Regresé a mi casa con la intención de seguir su consejo, pero una parte de mí sabía que nunca podría ignorar lo que había vivido. Y así, una noche, incapaz de resistir la atracción de lo desconocido, volví a tomar el tren. Mientras el tren avanzaba en la oscuridad, esperé. El corazón me latía con fuerza cuando vi el nombre de la estación aparecer de nuevo en el panel de control. Con una mezcla de miedo y determinación, el tren se detuvo en Veridia. Pero esta vez, no anuncié la parada. Me quedé en mi cabina, observando desde la distancia. Los pasajeros, ajenos al peligro, se movían con normalidad. Sin embargo, justo cuando pensé que la estación era solo una alucinación,
La niebla comenzó a envolver la plataforma. Y allí estaban de nuevo, el hombre y la mujer, caminando lentamente hacia el tren, pero esta vez, sus rostros eran diferentes, más antiguos, como si el tiempo hubiera pasado de una manera distinta para ellos. Decidí no detener el tren más tiempo del necesario. Cerré las puertas y arranqué, dejando atrás a Veridia y todo lo que representaba. Al llegar a la última estación, esta vez no informé a la central. Sabía que no me creerían, y no quería atraer más atención sobre la estación fantasma. Volví a mi casa, y a partir de ese momento, decidí que nunca más me acercaría a esa línea de tren. De alguna manera, entendí que la estación siempre estaría allí, esperando a que alguien más se diera a la curiosidad. Yo había tenido la suerte de escapar, pero sabía que otros podrían no ser tan afortunados. Pasaron los meses desde aquella inquietante noche en que regresé de Veridia. La vida volvió a su curso normal, pero los recuerdos de esa estación fantasma nunca dejaron de atormentarme. La niebla, los rostros espectrales, y la sensación de terror constante se habían convertido en una parte persistente de mis días y noches. Decidí que debía buscar una forma de superar esta experiencia y encontrar paz. Empecé a investigar más sobre fenómenos paranormales y estaciones embrujadas, con la esperanza de entender lo que había sucedido. Durante mis investigaciones, descubrí que muchos lugares con leyendas similares compartían patrones, puertas entre mundos, almas perdidas, y misterios que nunca se resolvían del todo. Una noche, mientras revisaba viejos documentos en una biblioteca local, me topé con un artículo antiguo sobre la línea de tren en la que trabajaba. El artículo hablaba de un antiguo accidente ferroviario ocurrido décadas atrás, en el que muchas almas habían perdido la vida trágicamente. El lugar donde se produjo el accidente estaba justo en el mismo tramo de línea donde había visto la estación Veridia. La conexión entre el accidente y la aparición de la estación parecía evidente, y una sensación escalofriante me envolvió al leerlo. Poco después de mi investigación, decidí regresar a la línea de tren para enfrentar mis temores. Sabía que no podía ignorar lo que había vivido. Quería ver si había algún rastro de lo que había visto en Veridia o si simplemente era una ilusión causada por el estrés. Con una mezcla de valentía y temor, me dirigí a la estación final y esperé a que el tren pasara por la zona que había sido la de Veridia. Esa noche, mientras el tren avanzaba por la línea, me aseguré de estar en la cabina del conductor. La niebla comenzó a formarse, pero esta vez, no me detuve. Observé con atención mientras pasábamos por el tramo de la línea donde Veridia había aparecido antes. La estación no apareció. La niebla se disipó y el tren continuó su ruta sin incidentes. Llegué al final del recorrido, y aunque la estación Veridia no había hecho su aparición, sentí un alivio extraño. Había enfrentado mis miedos y, de alguna manera, me sentí más libre de lo que me había atormentado durante tanto tiempo. Me di cuenta de que, aunque Veridia seguía siendo un misterio, ya no tenía el poder de controlar mi vida. Regresé a mi vida cotidiana, pero siempre recordando que, a veces, lo desconocido puede ser aterrador. Decidí seguir adelante, sabiendo que la estación fantasma podría reaparecer en cualquier momento, pero con la certeza de que yo había enfrentado mi propio miedo y había salido más fuerte. La historia de la estación Veridia se convirtió en una advertencia para mí, tal vez, para otros que busquen respuestas en lo inexplicable. La niebla y los fantasmas pueden estar esperando, pero nunca debemos permitir que el miedo gobierne nuestras vidas. Si alguna vez te encuentras en un tren y ves aparecer una estación desconocida en el panel de control, recuerda mi advertencia. No te detengas. Lo único que puedo hacer ahora es advertir a otros, no bajes del tren, no cedas a la curiosidad. Porque una vez que entras en Veridia, puede que nunca salgas. Gracias por vernos. No olvides darle like, comentar y suscribirte. Aquí te dejo otra historia de Reddit que seguro te va a gustar. Nos vemos en el próximo video en solo 3 días.